Hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Esto es Tiempo con Dios del día lunes 8 de julio y damos gracias a Dios por la manifestación de su poder en la congregación el día de ayer, de las cosas maravillosas que pudimos ver y que pudimos experimentar. Seguramente que también cada uno de ustedes se gozaron al estar alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 13, de los versículos 1 al 12. Pero antes de dar lectura a este pasaje, vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana que tú nos brindas. Gracias, Padre Celestial, porque podemos ver tus misericordias que son nuevas cada mañana, porque grande es tu fidelidad. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de venir a tu bendita palabra y reflexionar en ella, esperando, Señor, que tú hables a nuestro corazón y que tu bendita palabra venga a cumplir tu propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pido y te lo agradezco. Amén y amén. Leamos el pasaje, Hechos capítulo 13, de los versículos 1 al 12, que dice así: Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía, y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de la justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. La palabra de nuestro Señor. Al reflexionar en estos versículos, hermanos, nos damos cuenta que la palabra de Dios estaba creciendo, se estaba difundiendo en toda Antioquía. Ya se había logrado predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y ahora en este punto clave e importante está a punto de realizarse el mandato del Señor de cumplirlo hasta los confines de la tierra. Es importante, es interesante notar aquí que en la iglesia de Antioquía había gente preparada, había gente que estaba siendo utilizada para el cumplimiento de los propósitos de Dios en esa ciudad. Y damos gracias a Dios porque en estos primeros 3 versículos de este capítulo 13 del libro de los Hechos podemos ver el momento clave del desarrollo, del cumplimiento de la promesa de Dios de predicar su palabra hasta los confines de la tierra. Allí estaban estos hombres preparados, siervos de Dios, ministros de Dios, que habían sido alcanzados por el poder de Dios, por la palabra de Dios. Pero ahora ellos estaban unidos, estaban poniéndose de acuerdo en cuanto a la obra del Señor. Esto es importante, mis hermanos, notar que estos varones que se mencionan en el versículo 1 pueden ser varones de otras culturas que tenían otras formas de vida, mas sin embargo en el Señor Jesucristo todos eran uno. Y damos gracias a Dios porque ellos estaban, dice la palabra, ministrando al Señor, ayunando, orando, para que el Señor les diera dirección, cómo iban a proceder, no solamente allí en Antioquía,
sino que la palabra del Señor se siguiera difundiendo hacia todas las naciones. Es importante notar aquí que nuestros tiempos, que nuestra generación, nosotros que somos servidores, que somos líderes, siervos dentro de la obra del Señor, debemos fomentar la unidad, debemos luchar para que la unidad sea una característica que como líderes podamos tener y juntos ponernos de acuerdo, estar en un mismo sentir y pedirle a Dios que nos dé entendimiento y sabiduría para el cumplimiento de sus propósitos aquí en la tierra. Como lo hemos venido diciendo, se necesita predicar el Evangelio y más en estos tiempos difíciles que estamos atravesando. Y es importante que la iglesia, que los líderes primeramente estemos unidos, estemos en un mismo sentir y estemos ministrando al Señor, estemos ayunando y estemos orando para que Dios nos dé dirección, sabiduría, entendimiento y no hacer lo que nos venga en gana, sino hacer lo que el Espíritu Santo de Dios nos dicta para hacer en esta generación. Es importante notar que en aquellos líderes hubo humildad, y precisamente la reflexión de este día se titula así, en humildad de fe. Ellos no estuvieron discutiendo o peleando por una posición, no, los vemos ministrando al Señor, los vemos unidos, los vemos actuando en humildad. Y eso es lo que nos falta en muchos casos, en muchos momentos, la humildad. Tenemos que ser humildes, respetarnos los unos a los otros, orando los unos por los otros. Todos somos importantes dentro de la obra del Señor. Es por eso que yo les invito a que reflexionemos en este versículo. Es importante la unidad, es importante la humildad, es importante el amor, la fraternidad, para que como líderes siervos el Señor nos pueda utilizar para el cumplimiento de sus propósitos. Inmediatamente el Señor se manifestó. El Espíritu Santo dictó una orden y les dijo apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Es importante notar que el llamamiento de estos hombres venía directamente de Dios. Y solamente aquellos hombres que estaban ahí, que ya hemos mencionado, y aquella congregación, aquella iglesia de Antioquía, tuvieron que avalar solamente imponiendo las manos, estando de acuerdo de lo que el Dios, a través de su Espíritu, les estaba dictando en cuanto a estos dos varones, que iban a ser instrumentos poderosos para que el Evangelio se siguiera difundiendo hasta los confines de la tierra, a todos los gentiles. Ese era el mandato del Señor, como lo es ahora para nosotros también, que estemos preparados y dispuestos para ser iglesias y cristianos de clase mundial, para la honra y gloria de nuestro Señor. Empezaron los viajes misioneros de estos hombres, donde Dios pudo utilizarlos, y llegaron a aquellas regiones de Seleucía, de Chipre, de Salamina, anunciando la palabra con poder, con todo denuedo, porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Hermanos, qué hermoso es ver esto y saber que la palabra de Dios se sigue difundiendo, a pesar de la oposición, a pesar de las cosas difíciles que podamos estar enfrentando. Cuando la palabra de Dios llegó a aquella región, dice que Bernabé y Saulo se toparon con el procónsul Sergio Paulo, que era un varón prudente, pero que tenía ahí a una persona que no era muy grata al estar al lado de él. Este mago, este profeta falso, llamado Elimás. Hermanos, ¿y cómo Dios tiene preparada a la gente? Este procónsul romano tenía hambre y sed de escuchar la palabra de Dios. Es por eso que mandó llamar a Bernabé y a Saulo para que le compartieran la verdad, el Evangelio, porque seguramente ya estaba cansado de las falsedades que este Elimás le estaba transmitiendo. Mas, sin embargo, la oposición de este profeta falso se presentó. Él no quería que este procónsul conociera la palabra, que se le abrieran los ojos por el Evangelio. Este hombre estaba luchando, mas sin embargo, Dios utilizó a Pablo, para que le dijera a este hombre lo que estaba haciendo. Lo confrontó y le dijo: tú eres un instrumento del diablo, apártate. Y en ese momento
Este Saulo le dijo, quedarás ciego y alguien te tendrá que guiar. Y esto sucedió. Dios utilizó a Saulo para que esto se manifestara y este hombre fuera quitado, fuera hecho a un lado, para que este hombre, procónsul Sergio Paulo, conociera el Evangelio. Gracias a Dios, hermanos, que hay gente lista y preparada. Solamente Dios quiere que vayamos. Él nos va a utilizar con poder para que su palabra se siga difundiendo y todas esas vidas y esos corazones que están ansiosos de conocer la palabra lo pueda hacer una realidad en sus propias vidas. Por lo tanto, tenemos que seguir, tenemos que continuar, mis hermanos. Habrá resistencia, habrá oposición, pero la iglesia del Señor tiene que seguir hacia adelante. Los hijos de Dios, el pueblo de Dios, tenemos que seguir predicando el Evangelio con el poder de lo alto, con el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios empezó a difundir en todas aquellas regiones gentiles, y qué maravilloso. Nos vamos a dar cuenta cómo Dios utilizó a estos hombres que estuvieron dispuestos, ministrando al Señor, ayunando y orando, y haciendo sobre todo la voluntad de Dios para enviar a aquellos que Dios ya tenía preparados. Hoy en día, Dios quiere enviar. Dios ha llamado a hombres y a mujeres para que puedan cumplir con este ministerio. Dios los está llamando, pero nosotros como iglesia tenemos que estar dispuestos para apoyarles, para orar por ellos, para pedir que Dios les dirija, les utilice con poder en los lugares donde Dios los colocará, porque para eso fueron llamados por nuestro Señor. Pero ahí donde tú estás, hay una gran hambre y una sed de Dios. Cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Dios te utilizará en ese lugar donde tú estás. No calles, predica con denuedo la palabra, porque hay muchas almas que están esperando que tú vayas y les prediques para que vengan al conocimiento de la verdad. Cumplamos con esto, seamos solamente obedientes al mandato de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Él. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Vemos que tu palabra no puede detenerse, Señor. Tu palabra se tiene que seguir predicando, así como lo hicieron aquellos hombres en aquel tiempo. Que lo hagamos nosotros en nuestra generación, que no nos detengamos, que redoblemos esfuerzos, porque la tarea es mucha, los campos ya están blancos para la siega. Solamente pon en nuestro corazón el sentir y el deseo de poder hacerlo para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que podamos tener un buen inicio de semana y que aprovechemos las oportunidades que Dios nos da para predicar su evangelio. Bendiciones, que Dios te bendiga.